Así que pues bienvenidos y bienvenidas a todos los que estamos acá en modalidad presencial y a quienes están conectados en forma virtual. Siguen entrando compañeros, así es que vamos a darle a admitir. Mi nombre es Lourdes Torres, yo voy a estar un poco, moderando este conversatorio brevemente, pero aquí habemos varias compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de la Mujer de Educamos, un sindicato magisterial. Todos los que estamos aquí probablemente somos todas y todos parte del sindicato. Y hoy nosotros vamos a estar en un conversatorio titulado Dimensiones bioéticas del acoso laboral o de la violencia laboral. Vamos a tener dos compañeras que van a estar acá con nosotros, principalmente la doctora Rocío Fuentes Valdivieso y la licenciada Carmen Delgado. Estamos en este conversatorio que está titulado Dimensiones bioéticas de la violencia laboral, y esa es básicamente la agenda de trabajo, tanto para los que estamos presenciales como para los que estamos virtuales, que sería una bienvenida, que es esto que está ocurriendo ahora mismo, y un poco el contexto, ¿verdad? ¿Cuál es la urgencia que tiene el sindicato en trabajar con el tema de la violencia laboral? Vamos a tener una exposición de la doctora Rocío Fuentes Valdivieso, que voy a aprovechar para presentarla. La profesora y la investigadora cursó el seminario postdoctoral de estudios de género por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Buenos Aires, Argentina. Es doctora en antropología, es egresada del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestra en antropología social por la Universidad Iberoamericana, licenciada en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y actualmente es profesora en la materia de bioética en el programa de la maestría de Ciencias de la Salud de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico. Así que la tendremos a ella en una exposición inicial y le agradecemos de antemano que se haya tomado el tiempo de contestar nuestros correos electrónicos y de estar conectada. Vamos a tener después de su exposición una sección de preguntas y comentarios que deseamos que sean puntuales, no repetitivos, no si de pronto hay alguien que ya más o menos dijo lo que uno dijo, pues le damos el espacio a otra persona, porque luego de ese breve intercambio de preguntas bien puntuales y directas a la profesora, la doctora Rocío Fuentes Valdivieso, tendríamos entonces el contexto sindical, ¿verdad? O qué está pasando en Puerto Rico, con la compañera licenciada Carmen Delgado Cifuentes, que ella fue egresada de la Universidad de Puerto Rico, un bachillerato de geografía. En el 2011 recibió su grado de Juris Doctor en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, con honores, magna cum laude, eso es, nuestra licenciada, yay. Y ha trabajado como abogada sindicalista, pues con varios sindicatos, y actualmente es parte de la división legal de Educamos. Y por último, eso es un cierre colectivo donde también son preguntas bienvenidas, preguntas tanto para la licenciada como para la doctora. Y ya con eso último, pues básicamente vamos a darle paso a la exposición de la profesora Rocío Fuentes, pero antes de eso pues queríamos traer, ¿verdad?, una de las motivaciones principales o de las realidades del magisterio en Puerto Rico, que tiene rostro de mujer, y ahí les presentamos brevemente una estadística para que, ¿verdad?, tengamos clara cuál es la composición del magisterio en Puerto Rico. Porque las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Estos son los datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, lo más reciente que hay así tan claro. Y si usted se fija, pues definitivamente el magisterio en Puerto Rico tiene rostro de mujer, y me atrevo a decir que no solamente en Puerto Rico, sino en gran parte de nuestra América, y eso pues tiene que ver con la cultura, cómo se ha construido a lo largo de los años. Así es que, dado este contexto estadístico nada más, pues el tema del acoso laboral y de las violencias laborales nos afectan y nos inciden directamente como mujeres. Así es que un poco por eso es que estamos acá en la tarde de hoy. Así es que te escuchamos. Sí, gracias. Y bueno, voy a compartir. Yo le cambié, creo, el título, pero bueno, lo importante es que tiene las categorías para las que fui invitada para impartir esta plática. Primero que todo, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, maestra Lourdes, por invitarme, por leer el texto. Y bueno, eh, les quiero platicar. La idea al inicio yo entendí que era hablar de la trayectoria, de cómo empecé a estudiar el acoso laboral.
Llevo años estudiando la violencia laboral, años. Empecé desde el 2006 y, bueno, pues, ¿a qué fecha estamos? Y les voy a platicar rápidamente de lo que yo he estado, bueno, de lo que preparé para esta plática. Y yo sí, de verdad, de que he estado haciendo todo un trabajo arduo para que todos volteen a ver que la violencia laboral es un problema no solo en América Latina, en el mundo, sino también en el mundo. Por ello mismo debemos poner atención a este problema. ¿Por qué? Porque es frecuente, porque es silencioso, porque mucha gente no sabe que está viviendo violencia laboral. Entonces, bueno, ¿por qué hablar de violencia laboral desde la bioética y el feminismo? Y bueno, la bioética es una herramienta para pensar la justicia y la dignidad en el trabajo. El feminismo es un marco crítico que nos ayuda a visibilizar las desigualdades estructurales y también a entender la relevancia que tiene este tema para las mujeres sindicalistas y profesoras. La gráfica que nos presentaron es real y es un caso muy parecido con México. Todo lo que es el sistema educativo mexicano prevalecen más mujeres que hombres. Bien, el objetivo para mí de esta plática es analizar la violencia laboral desde una aproximación feminista y bioética. La violencia laboral con perspectiva de género que he estado estudiando a lo largo de este tiempo es principalmente sobre el mobbing, el acoso en el trabajo y la discriminación. El mobbing es un acoso grupal que es un anglicismo en el español, deriva del verbo to mob, de acosar en grupo, y el acoso es un seguimiento con un objetivo. En, en cuanto nosotros hablamos de acoso, podemos decir que el acoso tiene un objetivo, y el objetivo puede ser diverso. ¿Cuál? Puede ser que alguien se vaya de su trabajo, puede ser solo molestar, puede ser generar una incomodidad. Y la discriminación es hacerle sentir mal al otro u otra de que no es bienvenido. Pero casi siempre estos tres conceptos que ustedes tienen enfrente siempre empiezan de una forma muy discreta, van agrandándose de tal manera que a veces el blanco del acoso, el blanco del mobbing, de esa discriminación, ni siquiera lo percibe por las características culturales que tenemos en América. Bueno, y entonces el impacto, esto tiene un gran impacto en las mujeres, sobre todo en la educación y en los espacios sindicales, ya que me dijeron que era una plática que tiene que ver con cuestiones sindicales. En el movimiento sindical latinoamericano no tenemos casi presencia de mujeres. Sí hay mujeres que apoyan desde las bases, son las que organizan, son las que hacen, pero en cuanto a la representación y a los liderazgos, no hay una gran representación de liderazgos femeninos. Tenemos múltiples ejemplos y testimonios de América Latina. Yo creo que en la sección de preguntas y comentarios lo vamos a poder volver a tocar. Entonces, ¿qué he estado viendo? Que he estado observando que nosotros vivimos en un sistema patriarcal. ¿Y qué es el patriarcado? Es un sistema social en el que los hombres han dominado históricamente los espacios de poder y toma de decisiones, relegando a las mujeres a papeles secundarios. Se formó hace miles de años y es una de las estructuras sociales que menos cambios ha presentado. Esto no solamente lo han dicho varios autores, y entre ellos Pierre Bourdieu y la prehistoriadora Hernando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que existen estructuras antiquísimas
que siguen prevaleciendo en nuestra sociedad a estas alturas de la historia. No es fácil pensar en una deconstrucción de estas estructuras sociales porque persiste en la subjetividad principalmente de los hombres, pero también de las mujeres. ¿Qué sería del patriarcado sin las mujeres? ¿Quién valida finalmente el patriarcado? No solamente los hombres, también las mujeres. ¿Qué tenemos en América Latina? En América Latina he encontrado que dentro de los ambientes laborales, sobre todo, y voy a hablar de México porque no he estudiado Puerto Rico, no he estudiado otros países de América Latina tan profundamente como México. Tenemos un alto grado de rivalidad entre mujeres. ¿Por qué rivalizamos las mujeres? Hay múltiples eh, explicaciones a partir del feminismo, pero he estado analizando a través de datos etnográficos, a través de seguimientos de casos, que varias mujeres rivalizan sí por tener la atención de los hombres, pero también porque dentro de los ambientes laborales, algunas veces solamente se puede entrar a ellos a través de las relaciones sexoafectivas. Si no hay una relación sexoafectiva, no se puede tener acceso a un trabajo fijo, aquí le llamamos plaza, es decir, a tener un trabajo de base. Entonces, en, pueden haber convocatorias, pueden haber reglamentos, tenemos leyes, aquí en México tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo. Sí hay una legalidad, pero ¿qué más hay? Ya cuando nosotros vamos a estudiar los ambientes laborales, cada ambiente laboral es diferente. Y entonces encontramos que una de las limitaciones que luego tenemos para tener acceso a los trabajos es una primera base que está en la rivalidad con las mujeres. Y esta rivalidad obedece en mucho a los mandatos del patriarcado, de estos hombres que están detrás de esta estructura política social que le está dando sentido a mayor conflicto entre mujeres y algunas veces, algunas salen muy premiadas, pero algunas otras salen muy, muy lastimadas. Bien, entonces, ¿por qué la bioética y la violencia laboral? Si ya les decía que hay leyes, la Organización Internacional del Trabajo, los acuerdos internacionales que nuestros países han firmado, sí, eso en lo abstracto, pero en la práctica, en nuestra realidad, hay una violación a la dignidad, no siempre hay autonomía, no siempre hay justicia. Esta violencia laboral tiene un impacto en la salud física y mental. Muchas mujeres y hombres que atraviesan por estos procesos largos de acoso, como un mobbing, por ejemplo, en un mobbing no vemos quién es el autor del mobbing. No, Pero nada. de pronto empezamos a ver que hay un conjunto de rivalidades hacia nosotros, se nos cierran los canales de comunicación, hay negación de información importante, pero no sabemos quién es. Incluso podemos hablar con la persona que nosotros suponemos que es el que podría estar atrás de este acoso silencioso, pero que nosotros lo percibimos. Y entonces esa persona, siempre un acosador, va a decirnos, no es cierto, te lo estás imaginando, eres mi mejor amiga, tú no puedes decir eso. Y esa va a ser la negación de él o de ella,
Y entonces los demás amigos ya hay algo tácito, sobreentendido, al hablar mal de alguien, se convierte en un blanco de acoso. Y ese alguien no lo sabe, lo desconoce, no sabe ni qué hacer, empieza a sentirse relegado, marginado, excluido. Y entonces, y bueno, pues nosotros tenemos que tener muy claro, sobre todo la parte sindical, la ética del cuidado en las instituciones educativas y por supuesto en los sindicatos. ¿Cómo construir espacios laborales basados en el respeto y la equidad? ¿Hasta dónde nosotros, nosotras, podemos comprometernos para decir, a ver, vamos a empezar a ver las cosas de otra manera? ¿Por qué tengo que estar rivalizando constantemente con mujeres? Porque esto lo vivimos en México, ¿eh? Y esas mujeres de pronto somos amigas y de pronto nos convertimos en enemigas. ¿Y qué hay? Y a veces lo que hay son acuerdos discretos para poder eliminar a alguien de la aspiración a un puesto, a una plaza, incluso a un trabajo, a más horas dentro de la universidad o de la escuela, ¿no? Entonces, por ello es importante que se hable del feminismo y del sindicalismo y que nos preguntemos cómo integrar la perspectiva de género en la defensa de los derechos laborales. Cómo estas experiencias, porque también hay, quiero decirles, también existen experiencias exitosas en la organización de mujeres trabajadoras. A mí me ha tocado dar pláticas con grupos de mujeres muy conflictuadas entre ellas. Y cuando nosotras de verdad nos ponemos a pensar como mujeres, ¿por qué somos enemigas? ¿Por qué tenemos que ser enemigas? Porque somos la mitad de la población, si no es que más de la mitad de la población. ¿Cómo poder construir? Yo estoy de acuerdo en este sentido con Marta Lamas, una antropóloga mexicana muy conocida, que seguro ustedes también la conocen o han escuchado hablar de ella. Dice, yo no puedo hermanarme. Si nos piden la sororidad, no es fácil hermanarnos con alguien que también lastima mujeres. ¿Por qué no empezar a ver, a deconstruir este sistema patriarcal con un cuestionamiento sobre por qué tenemos que ser enemigas y por qué tenemos que darle legitimidad a este sistema patriarcal a través de nuestras rivalidades? Yo no digo hermanarse, pero sí reconocer los derechos que todas tenemos para tener acceso a un trabajo digno. Cuando nosotros empezamos a reconocer que tenemos derechos y que es nuestro derecho trabajar sin violencia y que es nuestro derecho llegar a trabajar sin que seamos juzgadas por nuestro cuerpo, por nuestra belleza, por quién es la más bonita, quién es la que mejor cae a todos o quién es la más afable dentro del grupo. Cuando empezamos a dejar de prestar atención en eso y si nos unimos a una cuestión de justicia social, de qué podemos hacer para ayudarnos entre todas y generar mejores condiciones laborales, entonces sí estamos empezando o estaremos empezando a cambiar esta cuestión de la violencia laboral. La violencia laboral se presenta de muchas maneras. ¿De qué forma? Se presenta a veces como acoso sexual, pero no siempre es acoso sexual. Es también una, es la apropiación del trabajo de las mujeres, sin siquiera citarlas, decir sus nombres, sin reconocerles. A veces en la vida académica
existe la apropiación de las ideas, de los trabajos escritos, de los aportes, y nadie las nombra, nadie las reconoce. Eso es violencia. Y pueden ustedes decir, bueno, ¿y cómo me doy cuenta que estoy viviendo violencia laboral? Pongan atención cómo se sienten. Y a veces un director, directora, le va a pedir a alguien que excluyan a una trabajadora y lo van a hacer casi siempre de manera discreta, porque ni un acosador quiere mostrar la imagen de que está acosando, sino más bien quiere mostrar una imagen afable, quiere vendernos una imagen de buena persona, de ser digno de confianza. ¿Por qué? Porque esto le hace ser aceptado en toda la comunidad y sobre todo cuando hay una aspiración a puestos políticos, direcciones. Qué diferente fuera si estas personas, estos líderes, de verdad abrazaran la justicia social y pensar en el bienestar de hombres, mujeres, de la comunidad lésbico-gay, de las personas trans, de las mujeres trans. ¿Cómo les va en el trabajo? No sé allá donde ustedes están, pero aquí en México no a todas las personas trans las aceptan en primer momento en un trabajo. Y casi siempre viven violencia laboral, burlas sobre sus cuerpos, discriminación. Algunas les cierran el baño para que no vayan, entonces no saben si ir al baño de hombres o de mujeres. Esto es violencia laboral. ¿Qué más? Otro ejemplo de violencia laboral para mujeres, por ejemplo, eh, estarla siguiendo, a qué hora llega, cuántas veces va al baño, qué dice, cómo se viste, es bonita, es fea. Otra de las cosas que he visto a lo largo de mis investigaciones es meterse a la vida personal de alguien. Yo sinceramente les digo, no, no cuenten su vida personal, no den datos personales. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las trabajadoras cuando dicen estoy embarazada? Tengo, estoy en mi cuarta semana o octava semana de embarazo, que siempre hay un deseo luego de excluirla, que viene en las empresas o en las organizaciones, la exclusión de esas mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres que dicen me estoy divorciando? Que suelen convertirse en blancos de acoso sexual. Si se está divorciando es por algo. No, pues necesita compañía, necesita hacer eh, algo necesita, pero voy a ver qué es. Y casi siempre estos acompañamientos luego tienen otras intenciones. Qué bueno para los que tengan los grupos de apoyo, grupos de amigos, que puedan verdaderamente ayudar en momentos críticos. Otro de los aspectos es las estudiantes o mujeres jóvenes que son madres solteras. ¿Cómo les va en los ambientes laborales? No siempre son aceptadas, incluso se ven como posibles rivales, sobre todo cuando hay parejas dentro de los ambientes laborales. Y entonces, ¿qué padecen? Pues diferentes formas de exclusión, de discriminación e incluso maltrato. Y bueno, como yo creo que vamos a tener una sección de preguntas, yo les hago una pregunta por la cuestión de los tiempos, no sé cómo voy, pero esta pregunta que yo les dejo aquí es, ¿qué podemos hacer desde nuestros espacios para combatir la violencia laboral? Yo considero de verdad que es muy importante que las mujeres reconozcamos nuestro derecho, reconozcamos que tenemos
derecho a un trabajo digno, sin violencia, y que también otras y otros merecen tener un trabajo digno. Y que tenemos que buscar los canales de comunicación, de interacción, para no, ni vernos vulneradas nosotras con la llegada de nuevas que nos desplacen en estos trabajos, pero también reconocer que pueden llegar otras personas sin que se conviertan necesariamente en nuestras enemigas. Entonces, bien, yo espero que hayan más preguntas directas sobre qué es la violencia. Por ejemplo, si alguien quiere conocer un caso de violencia, qué debo hacer, qué más puedo hacer o qué está ocurriendo en México. Y bueno, pues creo que esta conversación da para mucho, para poder hablar mucho, mucho con ejemplos claros. Y bueno, pues nuevamente, muchas gracias por la invitación. Okay. Saludos, Ixia Pérez, maestra. Le pregunto, cuando tus compañeros de trabajo están conscientes de que sufres violencia laboral y miran hacia el otro lado, la pregunta es, perdón, ¿los convierten a ellos de forma implícita en acosadores invisibles? Sí, por ejemplo, en el acoso hay una participación activa, aunque no agredan precisamente, pero el hecho de presenciar y no hacer algo por detener esa violencia o bien estar enterados son parte de del acoso. O sea, sí lo están viendo, sí lo saben, solo que lo van a negar. ¿Por qué lo niegan? Algunas veces por miedo, otras veces por lealtad a su grupo, porque no quieren verse excluidos o excluidas. Entonces, sí saben, lo ideal aquí es mantenerlo, en primer lugar, quien está viviendo el acoso, es mantener la calma, registrar es importante registrar todas las formas de acoso, dichos, frases, llevar como un diario. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es realmente el que está acosando o la que está acosando y no sabemos cuál es su objetivo. Porque muchas veces en el tipo de culturas latinoamericanas, los hombres cuando reciben una negativa ante una propuesta sexoafectiva o sexual que viene, hay se sienten desplazados, se sienten heridos, se sienten humillados y dicen, ¿cómo alguien como la profesora X me va a, a, este, a despreciar a mí o no quiere conmigo? Y entonces viene una rivalidad por ello. Esto en nuestros contextos culturales. Y de lo sexual pasó a lo laboral, que es muy fácil, la línea es muy corta. Entonces, para poder analizar un caso de acoso laboral, tenemos que ver el contexto. ¿Quiénes son? ¿Son hombres? ¿Y cómo hacen ese acoso? ¿A través de bromas? Aquí nosotros manejamos el albur, o sea, el doble sentido, le digo qué bonita y veo que, o sea, que alguien se está burlando de ella. Estos sujetos, si se dan cuenta, sí son parte activa de un acoso. No sé si haya contestado la pregunta. Sí. Sí. ¿Hay alguna compañera acá que quiera hacer un comentario antes de revisar los mensajes en el chat y hacer una pregunta? Simplemente comentario. En lo que ella mencionó de directores escolares que están acosando a maestras y cuando ellas se niegan, entonces le formulan cargos, que es lo que ella acaba de decir. Y además, directoras, damas, que asumen una posición patriarcal y entonces atacan a sus compañeras maestras desde una posición bien machista. Es peor porque es una mujer. Sí, aquí nosotros tenemos esta cuestión de la subjetividad.
dentro de la subjetividad latinoamericana, por eso les puse un concepto de patriarcado, o sea, en tanto que estamos en un sistema patriarcal, incluso las mujeres van a replicar este modelo, porque no tenemos otro referente. ¿Qué ha hecho el feminismo? Ha sido precisamente cuestionar este modelo de tal forma que se está ya con los movimientos en diferentes partes del mundo, se están dando cambios importantes. Y entonces, acuérdense que detrás de un acoso hay un objetivo y esos objetivos a veces es eliminar a alguien y casi siempre en los sistemas patriarcales latinoamericanos, casi siempre un hombre, obsérvenlo, no se pelea tan fácilmente con una mujer, pero sí lo puede darle la orden a otra mujer para que la desplace y se pelean entre iguales. Entonces, y él queda como en la imagen de un hombre benevolente, un hombre amable, incluso feminista, a favor del movimiento feminista, en contra de, maneja un discurso en contra de los acosadores, pero casi siempre lo que hay detrás son los mandatos ya dados, sobre todo cuando vienen de autoridades, y ese es un acoso vertical que viene de un jefe a un subordinado, es decir, a trabajadores que no tienen la misma categoría dentro del ambiente laboral. Sí. Gracias. Quiero hacer yo una preguntita antes de pasar entonces con la exposición de nuestra licenciada, que ahí, Rocío, si gustas, obviamente que acompañarnos hasta el final del conversatorio, pues te lo agradecemos, ¿verdad? Pero que si tienes algún otro compromiso, pues que entendemos. Mira, mi pregunta, Rocío, y para los compañeros que están también en la virtualidad, se sientan cómodos en gestionar preguntas a través del chat, pero esta parte que quiero traer, a mí me llamó mucho la atención apalabrarlo desde una dimensión bioética, porque, y lo anoté, lo subrayé cuando lo mencionaste, el asunto de dañar la vida. Así que tal vez me gustaría que nos profundices un poquito más sobre ese concepto de la bioética como una disciplina aplicada, ¿no? O como una disciplina múltiple, porque puede tener los rasgos de la biología con la ética y lo demás, ¿no? Para que nosotras pues podamos llevarnos también esa reflexión de cómo seguir comprendiendo cómo se manifiesta la violencia. Y pues eso me llama la atención, a ver si podías profundizar un poquito. Sí, miren, la bioética es una disciplina, es un área de la filosofía que se utiliza más que todo para la regulación de los experimentos científicos, pero sobre todo los experimentos científicos con animales, con humanos. Entonces, la bioética es muy amplia, pero se basa en principios. Y estos principios están dados por la no maleficencia, la justicia, los derechos humanos, incluso la solidaridad. Estos principios que son universales, últimamente se han estado retomando a través de la bioética, que antes se pensaba que la bioética solamente era para las áreas de la medicina, de la biología, de los experimentos con humanos, y no es así. La bioética es mucho más amplia y se está aplicando para el estudio de los comportamientos humanos en los ambientes laborales. Y nosotros aquí tenemos un problema serio a nivel mundial, por eso la Organización Internacional del Trabajo está también retomando estas posturas, porque la bioética nos lleva a entender que aunque existan principios universales y que se busca que haya una regulación en las conductas humanas, las conductas humanas dañan. Y es un ejemplo el acoso laboral o la violencia laboral. ¿Por qué tiene tal efecto? Porque ¿qué significa el trabajo en nuestra vida? Voy a hablar principalmente de mujeres, o sea, ¿qué significa el trabajo en nuestra vida como mujeres? Hace un siglo,
todavía no habían tantas mujeres incorporadas al mundo laboral. Hoy sí. Y muchas de las realizaciones personales tienen que ver con el trabajo. Y entonces, las mujeres, al parecer que en cuanto tuvieron un ingreso económico, tuvieron cierta autonomía en su toma de decisiones. Por eso la bioética tiene que ver con la toma de decisiones. Y le hago un procedimiento a este paciente o no lo hago. En el caso de la medicina, me porto mal con este colega y compañero de trabajo, en el caso de la vida cotidiana. Entonces, esas son decisiones que los seres humanos tomamos en la vida diaria. Por eso es importante retomar a la bioética para analizar desde estos principios cómo nosotros sí podemos estarnos alterando dentro de los ambientes laborales. Porque ¿acaso no ustedes se sienten muy mal cuando tienen un problema en el trabajo? ¿Por qué mucha gente no denuncia? Porque tiene miedo a perder su trabajo. Porque ese trabajo, ¿qué significa? Significa el pago de las colegiaturas, el complemento a la economía, significa, si hay violencia laboral, un atentado a sus ingresos económicos. Y claro, es también un atentado a la autonomía, que si bien quisiéramos todos tener autonomía, en cierta forma, tener esa toma de decisiones de decir, yo me compro un par de zapatos sin tener que pedirle a mi esposo o a mi pareja dinero para comprarme ese par de zapatos. Esa es una toma de decisión de la vida cotidiana. Y entonces, por eso es que yo he estado analizando desde estos principios, ver cómo se llega a incorporar esta parte de no dañar la toma de decisiones, los derechos humanos en la vida cotidiana. Y cuando nosotros los analizamos, en los ambientes laborales hay violación a los derechos humanos. Si bien no en todos, si bien se ha avanzado, pero la violencia laboral y que las instituciones no pongan atención a esa violencia laboral, viola nuestra autonomía y por ende nuestros derechos humanos. A eso podemos estar llegando al retomar de manera científica cómo sí nos podemos enfermar en ambientes laborales hostiles. Y aquí las instituciones tienen un papel fundamental. Los directivos tienen un papel fundamental en detener este tipo de violencias, las que sean, pero sí se tiene que apostar por construir ambientes libres de violencia. Por ello, esta relación con la bioética, espero haber contestado. Bueno, pues verdad que sí, excelente. Ya mismo vamos para los aplausos así. Creo que tenemos una última pregunta porque tenemos que pasar con nuestra compañera licenciada para, ¿verdad?, honrar los tiempos de todo el mundo. Muchas gracias, Rocío, porque creo que nos aclaraste muy bien. La otra Rocío, porque aquí tenemos a otra Rocío. Rocío, me gustó tu presentación que haces cuando dices que el jefe, ¿verdad?, en el trabajo se presenta como que es el bueno y por abajo está haciendo, dominando a la persona y quitándole sus derechos. Y esto me recuerda cuando, por ejemplo, yo soy maestra, yo hablo de la violencia de género con mis estudiantes y les expongo que el esposo casi siempre afuera él se presenta muy nice, muy bueno y dentro del hogar es bien violento. Y ahora fue que me di cuenta con esto que tú estabas diciendo, y dije, oye, se parece mucho esa personalidad del patrono y del esposo que es violento con la esposa, que incluso cuando la llegan a asesinar, la gente lo ve y dice, es que él era tan bueno, nos sorprende que la haya matado, ¿verdad? Así que, y por último, yo no creo que los directivos, somos nosotros las que tenemos que decirle al directivo, ¿verdad?, que estos son nuestros derechos. Los directivos, yo lo pondría entre comillas, ¿verdad?, que van a respondernos. Nada, y te felicito. Y ese es el modelo patriarcal.
no podemos huir tan fácilmente de él. O sea, solamente a través de una reflexión profunda, o sea, que se mueva en las estructuras psíquicas para poder decir si esto no debiera ocurrir. Y fíjense ustedes que los hombres golpeadores, que son golpeadores en sus casas, también suelen hacerlo en la oficina, aunque no lo hagan físicamente. Lo hacen utilizando la violencia psicológica. Y lo que es el acoso, como el mobbing, la discriminación, casi siempre obedecen a un tipo de violencia psicológica, a un juego de palabras, al manejo de la incertidumbre, a la percepción del miedo. Nos ven, nos conocen, incluso saben cómo pueden violentar a alguien en el trabajo, sobre todo cuando ya tienen años trabajando juntos a lo largo del tiempo. Saben su vida, saben que ya se divorciaron, saben que fueron madres solteras en algún momento, lo saben. Y toda esa información puede ser utilizada de diferente manera. Tener información da poder y da poder para acosar. Por eso les decía, incluso cuando estén muy felices y contentas, los seres humanos somos ambivalentes. Las relaciones humanas son a veces contradictorias. ¿Y qué pasa cuando alguien llega muy contento? Me acaban de dar un ascenso en el trabajo. Es el manejar esta información puede dar paso a una violencia de tipo laboral. ¿Por qué a ella sí y por qué a mí no? Entonces, vienen conflictos, vienen rivalidades. ¿Qué se sugiere? Desde el feminismo, desde varias profesoras feministas con las que yo tomé clases, una de ellas, Marcela Lagarde, tal vez igualmente la ubican, decía que había que tener mucho cuidado con el manejo de la información personal. Y una de ellas es precisamente los éxitos y los logros de cada una de las mujeres. ¿Por qué? Porque pueden desatar otras inquietudes, otras rivalidades. Bien. Gracias, Rocío. Vamos a dar lectura rapidito de algunos comentarios que están aquí en el chat. Por ejemplo, la compañera bajo el nombre de Nemali dice: la violencia hacia las maestras en la escuela va en aumento y las mujeres participan por igual porque tienen alianzas con el patrono o por amor al poder mismo. Compañero José M. Reyes Ortega, pues concurre, dice: tristemente ocurre, también aplican la ley de hielo a los demás. Y sigue mencionando la compañera que el nivel de violencia laboral va en aumento y resulta detrimental en las escuelas porque utilizan a los estudiantes y maestros contra el docente. Yo creo que eso es un buen comentario para que nuestra licenciada, la compañera Carmen Delgado, pues reciba esta conversación que tú nos has traído y los comentarios que han salido acá y que están en el chat. Pues le vamos a dar el espacio ahora a la compañera para que pueda hablarnos un poco del contexto del acoso laboral y pues la dimensión sindical también. Así que adelante, compañera. Pues antes de entrar de lleno en varios, ¿verdad? Aspectos del acoso laboral ya traídos y aterrizados, ¿verdad? Lo que es nuestro contexto nacional en Puerto Rico, quisiera destacar varios aspectos que me llamaron la atención de la presentación de la doctora Fuentes y me gustó mucho de la exposición que hizo la doctora, que mencionó otras organizaciones, ¿verdad? Como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Internacional del Trabajo, que pues muchas veces nosotras y nosotros acá desde, ¿verdad?, nuestro insularismo, pues muchas veces se nos olvida que adicional, y de hecho a mí misma también un poco lo estaba dejando pasar por desapercibido en mi parte de la exposición, que además de hablar de la legislación local, nosotros tenemos que tener en cuenta de que ya hay organizaciones internacionales que, ¿verdad?, no solamente estudian el tema del acoso, ¿verdad?, y levantan estadísticas por países, por jurisdicciones en torno a este problema, sino que también, ¿verdad?, pues han desarrollado unos acuerdos, vamos a llamarlo de esa manera, que muchas veces no son vinculantes, pero que están ahí, y que son unas guías que también nosotras podemos invocar, ¿verdad?, con un poco más de autoridad a la hora de defendernos, ¿verdad?, de el asunto del acoso laboral.
Y también nos ayudan a nosotras a entender, ¿verdad? Porque esa información está disponible en el internet y demás, es información pública, también nos ayudan a entender, ¿verdad? Un poco más acerca de la dinámica de cómo se desarrollan los acosos en los diferentes países y nos ayudan a ampliar nuestra visión, ¿verdad? De cómo podemos entender la problemática y entonces, ¿verdad? Enfrentarla. Así que eso fue un aspecto que quería destacar de la presentación de la doctora Fuentes. Y bueno, pues trayendo el asunto acá a Puerto Rico, otro asunto que quería destacar, que no quería que se me pasara por desapercibido, es que también es útil, ¿verdad? Que cuando nosotros vayamos a hablar de la temática del acoso laboral, pues ciertamente lo debemos contextualizar tanto en las circunstancias, ¿verdad? De opresión, de algunos sectores que están más oprimidos que otros, por supuesto, en nuestra organización social y económica, y que desafortunadamente algo de lo que escuché, tanto de la doctora Fuentes como de las personas que hicieron comentarios en el chat y se dirigieron al grupo, es que desafortunadamente pues la historia de nuestras vidas, ¿verdad? De que los grupos oprimidos tienden a oprimir a otros grupos, entonces es un círculo vicioso, ¿verdad? Y pues nosotras claramente tenemos la posibilidad de empezar a romper con esos círculos viciosos y enfrentarlo, ¿verdad? Y el hecho de que se haya enfatizado, ¿verdad? Con el apoyo de los compañeros educadores que están participando del foro, el hecho de que se haya enfatizado, ¿verdad? En la dinámica sobre el acoso dirigido a las mujeres y por otras mujeres en muchas ocasiones, es bien pertinente considerando que estamos en el mes, ¿verdad? Donde se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que ya nosotros tuvimos oportunidad de manifestarnos ese día. Así que es algo que debemos no solamente tener presente en este mes, sino siempre, ¿verdad? Porque hasta que no superemos esa situación de desigualdad, pues obviamente va a ser un elemento a enfatizar y a destacar en todo este tipo de discusiones. Dicho eso, como todas y todos sabemos, o deberíamos saber, y para eso estamos aquí, el acoso laboral ya para propósitos legales, en Puerto Rico no fue reconocido como una causa de acción hasta los otros días, literalmente. Literalmente hasta hace 5 años van a ser, pues yo creo que de menos de 5 años la legislación. Antes de que se aprobara esta legislación contra el acoso laboral, tanto en la empresa pública como privada, las personas que percibían que eran objeto de algún tipo de hostigamiento tenían que poder enmarcar ese tipo de conductas opresivas por parte del patrono o por parte de otros empleados en el contexto del discrimen, ¿verdad? Que en la empresa privada y las corporaciones públicas, pues están recogidos por la ley 100 del 69, ¿okay? Bueno, la famosa ley 100, que básicamente tipifica los diferentes tipos de discrimen, y si usted no podía encajar, y voy a leer, ¿verdad? Para conocimiento general, aunque ustedes son servidoras y servidores públicos, que de por sí, ya por el hecho de su patrono ser el Estado, ustedes están cobijados por todos los derechos que nos provee la Constitución. Así que, obviamente, pues el Estado no puede, ¿verdad? Discriminar contra ninguna persona, natural o jurídica, bajo las condiciones que establece la propia Constitución. Así que esa legislación, ¿verdad?, fue ideada más bien para las personas en la empresa privada que no tienen esas mismas protecciones. Así que en ese sentido, pues lo que voy a decir, aunque solamente aplica a la empresa privada y a las corporaciones públicas, de alguna manera, pues recoge también lo que es las protecciones que existen para los servidores y servidoras públicos. Así que, básicamente, la ley sí lo que hablaba era de discrimen por razón de edad, de raza, de color, de sexo, de orientación sexual, que se añadió posteriormente el asunto de proteger a las personas en contra de discrimen por su orientación sexual. Posteriormente se enmendó para añadir la prohibición contra el discrimen por identidad de género, origen social o nacional, eso ya estaba contenido, condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, o ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, por ser militar o exmilitar, o servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por ostentar la condición de veterano, y recientemente fue enmendada la ley para incluir la prohibición contra el discrimen por tener peinados protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con identidades de raza y origen nacional particulares. Así que
Pues básicamente, si su situación de acoso laboral, usted no la podía encajar en alguna de estas especies, ¿verdad? Estas formas de discrimen, pues usted hasta cierto punto estaba desprovisto. ¿Y qué pasa? Que sabemos que aunque no somos ingenuas ni ingenuos, y muchas veces este tipo de acoso va motivado por unos prejuicios de la persona que, ¿verdad? Que es la persona que ¿verdad? Lleva a cabo estas acciones de acoso. Muchas veces, pues si a usted le discriminaban por ser flaca, o a usted le discriminaban porque sencillamente tú me caes mal, o a usted le discriminaban porque sencillamente usted es una persona vocal y a lo mejor no es líder sindical ni se le asocia, ¿verdad? Como líder del sindicato, porque ya las personas que son líderes y son vocales tienen unas protecciones por el hecho de ser líderes sindicales, pero si usted sencillamente es una persona vocal, pero que usted no se quiere afiliar a nadie y no se le podía, pues entonces usted era objeto de algún tipo de represalia por ese tipo de situación y usted no podía decir que era porque usted es una persona negra o porque usted es una persona de un origen nacional específico o porque usted es mujer o hombre o una persona gay o una persona transgénero, etcétera. Pues entonces usted estaba, ¿verdad? A la buena de Dios, sin una manera de poder realmente protegerse porque había esa laguna en la legislación. Así que la ley 90 del 2020 viene a llenar ese vacío. Y básicamente, pues la propia legislación establece, ¿verdad? ¿Qué es lo que se considera acoso laboral? Por ahí, mira a ver quién está incidiendo. Okay. Entonces, ¿qué básicamente es lo que establece la legislación? Que todo patrono que incurra, fomente o permita el acoso laboral, pues será civilmente responsable frente a las personas afectadas. Ok, importante destacar que para propósitos de la ley, patrono significa, puede ser el empleador directo de la persona o puede ser un patrono que no te emplea directamente, pero que se beneficia de tus labores. Entiéndase, esto cobija tanto a empleados regulares, irregulares, temporeros, probatorios, contratistas independientes, personas que van a llenar la máquina de refresco en la escuela, no trabajan para educación, pero en ese momento están dando un servicio allí, así que educación es patrono estatutario. O sea que abarca, es bastante amplia en términos de las personas que están protegidas contra el acoso de un patrono. Entonces, no, ¿verdad? Como tengo un poquito de tiempo, pues no puedo ir sobre los detalles. No es que no tengas poquito tiempo. Aquí asuntos a destacar es que ese patrono que se entienda que está a través de sus supervisores o supervisoras, dirigentes, representantes, personal administrativo o incluso tenga conocimiento y permita que otros empleados, ¿verdad? Que no son necesariamente parte de la administración, ejecuten actos constitutivos de acoso laboral, pues ese patrono no va a estar cubierto, ¿verdad? Para propósitos nuestros en Puerto Rico no va a estar cubierto, ese acto no va a tener inmunidad patronal como la tendría cualquier accidente laboral, ¿verdad? Que pues, el patrón está protegido, porque se entiende que de la igual manera que el acoso sexual, pues el acoso laboral es un acto culposo que no se debe únicamente a negligencia. Es un acto intencional y obviamente criminal, y por lo tanto, aunque usted tiene derecho a recibir los servicios del Fondo de Seguridad del Estado, en caso de que esta situación degenere en una situación emocional o física, ¿verdad? Porque las situaciones emocionales también pueden tener expresiones físicas, pues usted puede ir a acudir a tratamiento médico en el fondo, pero el patrono no va a tener inmunidad patronal. Si es que, pues, ¿verdad? Más adelante, como veremos, se puede establecer que el patrono ha incurrido o ha permitido, o sea, el patrono directamente ha incurrido en acoso o el patrono ha sido negligente al permitir que otras personas, todavía como esta legislación es reciente, pues está por ser interpretada por el Tribunal Supremo, así que mientras tanto nos tenemos que dejar llevar por la propia definición de acoso laboral que establece la ley. Y esta parte destacaba que es bien importante entenderla y comprenderla y ustedes ser voceros y voceras para otros compañeros y compañeras de qué es lo que la ley entiende que es acoso laboral, porque muchas veces nosotras pues, ¿verdad? No todo acto que el patrono lleve a cabo necesariamente va a ser considerado como acoso laboral para propósitos de la ley. Así que, ¿qué es lo que se entiende que es acoso laboral? Expresiones injuriosas, difamatorias, lesivas sobre la persona,
con utilización de palabras soeces. Claro, eso como todo en la vida, pues tiene uno que contextualizarlo, porque si yo tengo un centro de trabajo donde desde los empleados entre ellos y con el supervisor se hablan mal y se dicen la palabra soeces, pues como todo en la vida hay que contextualizarlo. Pero como regla general, el utilizar palabras soeces o palabras difamatorias, injuriosas, o sea, que se ve la mala fe, ¿verdad? Que se ve que denotan intención de querer herir la dignidad de la persona, los sentimientos de la persona o degradar su humanidad, pues ciertamente caerían dentro de esa categoría. También comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresada en presencia de los compañeros de trabajo. ¿Cuántas veces usted no está en una reunión de una staff meeting, una reunión de personal, y allá viene aquella despotrica contra otra persona en presencia de los demás, poniendo en entredicho su capacidad profesional de una manera donde probablemente si te encuentras en el pasillo no te dice nada, pero lo hace de manera pública precisamente para atacar tu reputación profesional? Pues ese tipo de actos, como veremos más adelante, claro, un solo incidente no constituye un patrón. Como ustedes saben, pues para que haya un patrón tiene que haber 2 o más incidentes, aunque la ley en ese sentido es requiere un poquito más allá de eso, porque establece que tiene que ser por un periodo prolongado. Así que, ¿qué es un periodo prolongado? Pues vaya usted a saber, porque hasta que nuestro Tribunal Supremo no lo resuelva y no se exprese en torno a ello, pues eso está sujeto a interpretación, ¿verdad? Como conocemos. Así que, pues, y las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo, las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios. Más adelante vamos a ver, estas son las conductas que pueden ser consideradas como acoso laboral. Más adelante la propia ley nos dice cuáles son las conductas que no necesariamente van a ser consideradas como acoso laboral. Acciones disciplinarias, que el patrón no te aplique acciones disciplinarias o acciones correctivas, pues como en parte del derecho de administración de la entidad que aplica educación, pues lógicamente no necesariamente si usted es objeto de una acción disciplinaria que está fundamentada, pues usted no puede venir a alegar que la tienen contra usted y que esto es acoso laboral, porque lógicamente se encuentra dentro de las prerrogativas de la gerencia tomar acciones disciplinarias para que un empleado corrija su desempeño y se ajuste a lo que se espera del desempeño de sus funciones. Pero cuando esas acciones disciplinarias obviamente están, tú sabes, son fabricaciones absolutas o sencillamente continuamente el patrón nos radica, ¿verdad?, acciones disciplinarias contra un empleado, gracias, contra un empleado, cuando continuamente usted es objeto de acciones disciplinarias o acciones correctivas, que claramente usted le gana todos los casos y se cae de la mata de que lo que tiene contra usted es un patrón, ¿verdad?, de llevarle casos frívolos, pues ahí usted pudiera entonces estar siendo objeto de acoso laboral y poder configurar una defensa, ¿verdad?, contra esa situación. Así que descalificación humillante sobre propuestas u opiniones de trabajo, que todo lo que usted propone, dice o opina, no vale para nada, es una porquería, y usted no sabe lo que están diciendo. Ese tipo de, ¿verdad?, sencillamente de arrinconarte, de que tu opinión continuamente se menosprecia y se reduce. Entonces, comentarios o burlas dirigidos al empleado sobre la apariencia física, esa es la forma más común en mi experiencia profesional de acoso laboral, ¿verdad? Estar haciendo comentarios sobre la apariencia física, la forma de vestir, peinados protectores o texturas de cabello, que fíjate que incorpora parte de lo que es la ley contra el discrimen, y que son estos comentarios hechos en público, ¿verdad? Pues es un elemento que usted tiene que también siempre tener un testigo al lado, porque tiene que ser, ¿verdad?, en público. Y fíjate, hay 3 otras maneras, ¿verdad?, ejemplos que da la propia legislación, que es la alusión pública de hechos pertinentes a la intimidad personal y familiar del empleado afectado. Ahí usted tiene, como todo en la vida, que tener cuidado porque usted publica en las redes sociales, porque después si usted publica cosas en las redes sociales y la gente está comentando sobre asuntos que son íntimos suyos, pero que dejaron de ser íntimos en el momento que usted los publicó ¿verdad?, de manera a los 4 vientos, pues ciertamente pues ahí no necesariamente, ¿verdad?, usted tiene que sencillamente estar pendiente de que si una persona tiene una información que usted dio en confidencia, o esa persona de alguna manera se enteró y esa persona está divulgando esa información, pues lógicamente también pudiera eso, junto con otros elementos que ya mencioné, pues configurar un patrón de acoso laboral. La imposición de deberes patentemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada
y el brusco cambio del lugar de trabajo de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente al negocio o servicio que se le dedica al patrono. En otras palabras, cuando ustedes empiezan a exigir más de lo que le exigen a todo el mundo, cuando ustedes empiezan a sobrecargar de trabajo o cuando ustedes empiezan a mover de un sitio a otro, de un área de trabajo a otra, de una división a otra, de una escuela a otra, sin ninguna, tú sabes, aparente justificación que sea válida, ¿verdad? Y finalmente, la negativa del patrono u otros empleados a proveer materiales e información de naturaleza pertinente e indispensable para el cumplimiento de las labores. Que eso yo creo que si venimos a ver, si fuéramos a decir si hay un patrón de acoso laboral contra los educadores de este país, a base de que no se les proveen las herramientas para realizar su trabajo, pues ya me dirán ustedes cómo ustedes perciben si no estaríamos siendo objeto, ¿verdad? De una especie de acoso. Pero eso son básicamente, no es una lista taxativa, lo que significa que no pueden haber otras circunstancias que no estén expresamente indicadas en la ley, pero estos son, ¿verdad?, lo que definitivamente la ley considera que son actos que pueden constituir un patrón de acoso. Y lo que mencionaba antes, que la propia ley, y estos son el artículo 8, o sea, estoy destacando el artículo 8 de la ley para que quien quiera luego examinarlo y estudiárselo o repasárselo. Así que, paso seguido, la propia ley nos dice lo que no se va a considerar acoso laboral. Y te vuelvo y te repite que estos son ejemplos y que no es un listado exhaustivo. Y decíamos que los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los supervisores o sus subalternos. O sea que obviamente, pues, de nuevo, si las acciones disciplinarias están justificadas, pues, aunque usted sepa que la tienen contra usted, que lo que quieren es, ¿verdad?, incidir en su estado de ánimo, o sea, molestarlo, caerle arriba. Si usted se la pone en bandeja de plata al patrono y el patrono después tiene razón para aplicarle una acción disciplinaria, pues entonces después usted no puede venir a decir que no, que eso es que la tienen contra usted. Así que eso, ¿verdad?, usted lo debe tener presente porque muchos patronos son tan brutos, ¿verdad?, y estoy hablando de manera vulgar, muchos patronos son tan brutos, incluyendo a muchos supervisores en educación, que le van a meter 20 acciones disciplinarias a Wipipi o al garete solamente para, ¿verdad?, incidir sobre usted. Pero otros patronos o otros directores de escuela, supervisores, van a ser un poquito, ¿verdad?, más inteligentes y van a esperar a que usted resbale. Y en el momento que usted resbale, a lo mejor se lo dejan pasar a otro, pero a usted puede estar seguro que no se lo van a dejar pasar. Entonces, cuando usted venga a alegar disciplina selectiva, porque aquel sí y aquel no, que yo siempre digo que la defensa de una, ¿verdad?, disciplina selectiva puede prevalecer, y hemos prevalecido en algunas instancias, pero es una defensa un poquito floja. Porque para usted alegar disciplina selectiva, usted tiene que levantar las manos y reconocer que usted lo hizo mal. Entonces ya adelante usted está empezando con el pie, en este caso derecho, porque yo siempre empiezo por el izquierdo, me perdonáis, ¿verdad? No estamos haciendo alusiones, pero es así. Entonces, dicho eso, pues básicamente esas otras 7 criterios que menciona la ley de lo que no se considera acoso laboral, básicamente va a ser acción disciplinaria. O sea, formulación o promulgación de reglamentos o memorandos que vayan encaminados a maximizar la efectividad, la eficiencia laboral de los empleados. Eso está, todo lo que está contenido dentro del derecho de administración ¿verdad?, de la entidad, pues lógicamente no se va, ese ejercicio. Hay una pregunta, pero si quieres, sí. Okay. ¿Te la hago ahora? Como tú quieras. Por la moderadora. Bueno, pues, disculpen que voy a hacer una interrupción ahora rapidito, no sé si me escucho, sí, estamos aprendiendo. La compañera pregunta, ¿qué casos de acoso laboral hacia maestras han llegado al Tribunal Supremo o al Tribunal Federal de Puerto Rico? Si ha llegado alguno y se han ganado, se han perdido, ¿no? ¿Qué precedentes legales hay? Bueno, al amparo de esta ley 90 del 2020, de verdad que no sabría decirle en el caso específico de educación. Yo sé, o puedo estar casi, ¿verdad?, estoy bastante segura de que no, por lo menos se han llegado, no ha sido de este gremio. Y yo de verdad no tengo conocimiento de ninguno, pues yo me repaso todos los lunes para que las personas tengan conocimiento. Casi siempre los lunes, ¿verdad? Porque a veces se atrasa, pero casi todas las semanas en nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico publica lo que son las opiniones y sentencias que se emiten regularmente. Y usted puede estar segura que todos los abogados laborales, pues siempre chequeo, no me las leo todas, pero siempre verificamos cualquier opinión o sentencia que afecte los derechos laborales. Y yo no recuerdo ningún caso, de verdad, desde que se aprobó la ley. Pudiera hacer la indagación, porque me pudiera, ¿verdad?, me pudiera equivocar. Pero para el día de hoy yo, ¿verdad?, traté de actualizarme
lo más que pude, ¿verdad? En términos de eso mismo, de jurisprudencia, ¿no? De interpretaciones que ya hayan llegado al Supremo y no haya ningún caso. Así que eso no significa, por supuesto, que no hayan casos que estén en ese proceso. Pero como ustedes sabrán o imaginarán o, tú sabes, tendrán la intuición, pues los casos desafortunadamente se tardan en llegar a ese foro. La pregunta, ¿estas sentencias están accesibles al público? Sí. Así es, claro. Iba a hacer un comentario ahí, no sé si es posible, para mantener este diálogo. En el caso de México, nosotros sí hemos tenido del 2010 a la fecha, a medida que varios resultados de investigaciones científicas se fueron publicando, se elevó el número de denuncias de lo que sería la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también dentro de las instituciones. Sin embargo, una de las cosas que observamos es que han sido muy pocos casos de éxito. No tenemos así como un reporte para decir de 20 casos de mujeres, 5 fueron exitosos, porque eso no fue así. E incluso un caso exitoso de una trabajadora de la educación regresa a trabajar porque la habían removido de su puesto, regresa, pero ¿qué creen que le pasó? Nuevamente vuelve a vivir acoso grupal, tipo mobbing, porque los colegas que estaban ahí se encargaron de fastidiarla para que nuevamente se fuera. Entonces ella lo que logró fue su jubilación, o sea, retirarse y bueno, jubilarse aún a temprana edad. O sea, eso sí pasa y pasa muy a menudo, ¿no? Pero por lo menos aquí sí ya hay más denuncias. Sería todo lo que... Sí, sí, sí. Pensando, como la pregunta va con el Tribunal Supremo, ¿verdad? Si hay algún caso, muy probable, no lleguen hasta ese punto, se resuelve o el maestro se cansa, o la maestra se cansa porque lleva, como digo, tiene que evidenciar tanto, y como se cuidan entre ellos, y lo que hacen es movernos o declararnos excedentes, entre otras cosas. Pues mira, el maestro yo diría que es de los profesionales que más se amplían en cualquier otro campo antes de seguir con su suplicio, ¿verdad? Legal. O sea, porque nos vemos con todo este trabuco entre sindicatos, con poco, ¿verdad? Posibilidades. Sí. Y como vamos a ver, antes de comentar lo que tanto la doctora como la compañera acaba de mencionar, para contestar rapidito antes que se me olvide contestar la pregunta, todos los casos que llegan a nuestro Tribunal Supremo, todos los casos son públicos para empezar, pero para usted como persona, ¿verdad?, de que no es abogado ni abogada, tener acceso a esos casos, literalmente usted, si no lo encuentra en Google, va a ser difícil encontrarlo, porque aunque usted puede acceder al portal de la rama judicial en línea, que literalmente se llama SUMAC, usted puede tratar de hacer una búsqueda ahí más o menos, pues yo no sé francamente cómo eso se configura, porque si usted lo busca, no lo puede buscar por tema, usualmente lo tiene que buscar por parte o por los nombres de los abogados o por el número de casos. Entonces la manera en que está configurado el sistema pues realmente no da acceso fácil a la información. Y si usted no lo googlea y alguien lo tiró allí en Google, lo publicó de alguna manera, pues es difícil acceder, porque es más fácil encontrar los casos del apelativo que los casos del Supremo, desafortunadamente. Ahora, nosotras las abogadas y los abogados, pues sí tenemos unos servidores que son obviamente pagos, porque tú sabes, todo es un negocio, donde por ejemplo yo uso MicroJuris, hay gente que usa Hueso, hay gente que usa otros servicios, y allí pues lógicamente ya uno hace una búsqueda tal que tenemos acceso a ese tipo de casos. Y las notificaciones que mencionaba, realmente pues, se las envían a los abogados que estamos en la lista del RUA, que es el Registro Único de Abogados y Abogadas, pues todos los lunes, o por lo menos todas las semanas, nos llegan ese tipo de comunicaciones. Dicho eso, es importante saber que todas las expresiones jurisprudenciales, ¿verdad? Hay múltiples casos que han llegado al Supremo bajo la ley 100, que es la ley que existía antes a la ley 90 del 2020, que es la que establece ya el acoso como tal, para circunstancias que no entren dentro de prejuicio o de crimen por las causales que establecía la ley 100. Esos son los casos, los que están bajo la ley que fue aprobada en el 2020, como es de reciente aprobación, pues yo por lo menos no tengo conocimiento de casos que hayan llegado del Supremo, y seguramente se están
presentando, pero como veremos más adelante, como esa misma legislación establece un proceso donde usted tiene que primero agotar el protocolo interno de la agencia o la compañía privada, ¿verdad? La agencia del caso de educación. Y luego que usted agote, o sea que hay como muchos filtros que establece la ley para usted tratar de llegar a un acuerdo con el patrono. Entonces, hay que agotar primero ese protocolo, que vamos a ver cuál es en el caso de educación, y luego usted tiene que ir al tribunal a través del centro de mediación del tribunal. O sea que otro filtro más donde la legislación lo que busca es que patrón y empleado se pongan de acuerdo. Que yo digo que, ¿verdad? Que eso está mal, porque yo como abogada que me dedico a los casos contenciosos, reconozco que ojalá se hiciera mayor uso de los procedimientos de alternos de resolución de conflictos, como es la mediación. Pero, pues, en una circunstancia, como decía la doctora, donde, ¿verdad?, uno tiene que reconocer el contexto social, en una circunstancia donde el patrón no tiene, vamos, es omnipotente y el empleado no tiene los recursos de patrono y es David contra Goliat, pues en un proceso de mediación que parte de la premisa de la ficción jurídica, donde todos estamos en igualdad y todos podemos llegar a un punto medio y ponernos de acuerdo, pues no es real. Y por eso, pues, no siempre, a pesar de que se llegue a un acuerdo, no siempre ese acuerdo es un acuerdo balanceado y justo, y muchas veces las personas que intervienen en esos procesos, ¿verdad? El mediador o mediadora, pues, aunque hay muy buenos mediadores y mediadoras, ¿verdad? Pero, tú sabes, en mi experiencia, pues, casi siempre la persona que usualmente se promueve, que dé su brazo a torcer, pues no necesariamente es patrono omnipotente. Así que en ese sentido... No, se puede. Sí. Es que va a que lo que comentaste es de una ley de recién creación, pues entonces sí, a lo mejor pueden existir casos, pero pues pregunto, ¿pudieron haber prescrito por el tiempo? Porque a lo mejor muchas personas pudieron haber vivido una situación, pudieron haberse retirado, saber que existe la ley, ya no lo pueden someter, o ya pasó el tiempo y no lo pueden presentar. Bien sea porque muchos de esos casos se fueron en el filtro de la mediación y se llegaron a unos acuerdos, o bien sea porque la persona se cansó y desistió, porque una vez usted agota el protocolo interno de la empresa y luego usted va para el tribunal a través de mediación de conflictos, y luego entonces si no se resuelve, es que la persona tiene que decidir si presenta su reclamación civil de daños, ¿verdad?, con una compensación por daños y perjuicios. Pues en ese interín puede que muchos casos se hayan desistido voluntariamente o porque la persona, pues, no quiso seguir con el proceso. Y entonces los pocos casos que han llegado ya a adjudicarse sus méritos en un pleito civil, pues todavía estén en proceso o de destilarse, porque en mi experiencia, desafortunadamente en Puerto Rico, los casos civiles no se ven en menos de 3, 4 años, aunque lo esté corriendo por procedimiento sumario. El procedimiento sumario está supuesto a resolverse en 6 a 8 meses. Y en mi caso, bueno, con suerte, un año detrás, como parte promovente, 1 año, año y medio, que es bien poco en comparación al resto de los casos. ¿Y qué pasa? Que este tipo de reclamaciones, cuando se habla de acoso, daños y perjuicios, daños mentales, angustias mentales, no son siempre susceptibles, aunque de la propia ley dice que usted lo puede correr por el procedimiento sumario. Esos casos, ordinariamente, el momento que usted levanta daños y perjuicios, casi nunca van a ser susceptibles de ventilarse por el procedimiento sumario, porque lo primero que el patrono va a hacer va a levantar la bandera de que, como aquí hay que hacer un descubrimiento de prueba bien exhaustivo, pues esto tiene que verse por el procedimiento ordinario. Nosotros los abogados que defendemos trabajadores y trabajadoras, en el proceso de las veces nos oponemos a que el caso vaya a conversión a un procedimiento ordinario, pero muchas veces se logra porque genuinamente el caso no es susceptible de verse por procedimiento sumario, y entonces ahí, fíjate, eso es 3 y 4 años. Así que por eso no me extrañaría que hayan casos que estén ventilándose en estos momentos, porque usted sabe que primero para que se vea en civil, 3, 4 años. Luego, para que si explote por donde explote, va a apelación. En apelación se tardan otro tiempo más. Y luego, si tiene suerte y tira al Supremo y el Supremo la coge, entonces es que todos los demás nos enteramos porque hay una opinión que ya es, ¿verdad?, del Tribunal Supremo, y aunque todos los casos son públicos, pues esa se le da más divulgación, por decirlo de alguna manera. Así que terminando brevemente con la legislación, lo importante es, como decía la compañera, usted tiene 1 año para realizar su acción al amparo de la ley. La acción comienza con usted. Todo patrón en Puerto Rico, público o privado, agencia, corporación o empresa privada, está en la obligación de tener un protocolo en cumplimiento con esta ley. Ese protocolo está supuesto a prevenir el acoso laboral. Por eso es que ustedes van a ver que en el caso de educación se emitió la circular
039-2021-2022, que es la que entonces establece la política pública y el protocolo que usted como empleado o empleada de educación tiene que seguir antes de usted salir corriendo para el tribunal. Y usted ahí es donde, como todo en la vida, usted tiene que seguirlo al pie de la letra, porque en el momento que usted no lo sigue al pie de la letra, pues entonces el que falló es usted. Entonces eso es motivo, pudiera ser motivo para, ¿verdad?, que se entienda que usted perdió su derecho a acudir al tribunal. Usted tiene un año para iniciar el proceso. Una vez usted inicia el proceso, se interrumpe el término. Así que por eso, si después se tarda 5 años en resolverse, no importa. Lo importante es que usted interrumpa el término en el momento que usted toma acción. Ahí es a donde vamos, a lo que decía la doctora Fuentes, de que nosotras como líderes sindicales, porque los que estamos aquí somos líderes todos, tenemos que nosotras mismas empoderarnos y apoderarnos de nuestra situación y tener la confianza de poder iniciar el proceso y poder alentar a otros compañeros y compañeras que usted sabe que están siendo objeto de ese tipo de acoso laboral, alentarles a que, mira, hay una legislación, primero usted trata de abordarlo a través del gremio, en lo que sería el proceso de quejas y agravio, o como ustedes lo manejen, porque ustedes tienen una situación atípica, y tratar de que, como yo siempre digo, ¿verdad?, porque se me acorta el tiempo, aunque usted tiene unos recursos legales, la manera más efectiva de usted atender el acoso laboral es primero poniendo un freno. Es como todo en la vida. Yo no voy a revictimizar a la víctima. O sea, yo no voy a responsabilizar a la víctima de acoso sexual que ella pudo haber o él pudo haber detenido la situación, no lo hizo por que yo lo otro, entonces ahora yo no lo voy a revictimizar. Pero ciertamente parte de nuestra labor como sindicalista es alentar a que las personas primero conozcan sus derechos y luego esta persona tenga la confianza de frenar la situación. Porque nosotros no queremos esperar a que la persona ya esté con daños y angustias mentales, con una situación emocional, con una situación que se degenera en un aspecto físico, que empieza a faltar, que de las faltas entonces se la pones en bandeja de plata, porque entonces es un patrón de ausentismo crónico, porque la persona ya no tiene ánimo, ni interés, ni puede emocionalmente presentarse a trabajar. Así que en ese sentido, yo favorezco, y nosotros todos debemos promover que la situación se atienda a nivel sindical del saque en el centro de trabajo. Afortunadamente ustedes son del % mínimo de empleados en este país, de un sindicato, ¿verdad?, que están organizados en un sindicato, o en varios, y por lo tanto esa persona debe sentir que tiene el respaldo de un gremio para poder hacer frente a esa situación. Y el gremio también, poco a poco, en la medida que tengamos estas discusiones, podemos ir desarrollando estrategias concertadas para poder atacar la situación, si es que hay una escuela en específico, una región en específico que esté siendo objeto de un número mayor de estas denuncias. Así que, de manera individual, que la gente se apodere y empiece a hacerle frente, a darse a respetar, y obviamente con el respaldo colectivo del sindicato. Eso por un lado. Ya, para mí, la parte legal debe ser la última alternativa, porque literalmente lo es. Porque luego de la parte legal, usted agota la parte legal, lo que le queda es la justicia en sus manos, y no queremos que nadie llegue a eso, porque desafortunadamente muchas de las situaciones horribles que se han dado en Estados Unidos de gente que entra ¿verdad? Y acaba con la vida de un montón de gente en su centro de trabajo, porque esto no solamente se ha dado en las escuelas allá, se ha dado en centros de trabajo, tiene que ver con patrones de acoso laboral, ¿verdad?, donde la gente pierde la cabeza, porque, mano, uno pasa más tiempo en su trabajo que en su casa, y por lo tanto las situaciones que todos experimentamos en nuestro centro de trabajo ciertamente tienen una posibilidad mayor de afectarnos en nuestra vida, ¿verdad?, y en nuestra salud física y emocional. Así que esa carta circular usted se la debe leer, porque no va a haber tiempo de cubrirla, pero básicamente lo que yo le estoy llamando la atención es que al amparo del artículo 10 de la ley, usted tiene que seguir ese protocolo al pie de la letra. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Y por lo tanto debe leerse la circular y conocerse el protocolo. Y luego que y obviamente yo parto de la premisa de que si esto ocurre en educación, algunas de las personas presentes o algún compañero o compañera de trabajo, usted va a tener el respaldo del gremio, ¿verdad? Usted va a tener el respaldo de Educamos en ese proceso. Si la situación no se resuelve en ese nivel, pues lo próximo que le quedaría es, como ya mencioné, al amparo de la ley, ¿verdad?, la división de mediación de conflictos del tribunal más cercano donde usted debe ir a radicar su petición. Y si eso no rindiera ningún resultado aceptable o no hubiera un acuerdo entre las partes, pues entonces usted ahí procede a radicar su reclamación civil en daños y perjuicios contra el patrón. Puede optar por el procedimiento sumario, pero yo le dije que las posibilidades de que lo difieran al procedimiento ordinario son bien altas. Y nada, básicamente la propia circular te da, ¿verdad?, todo lo que es, pues, la base legal que usted tiene como, pues, lo primero, la Constitución de Puerto Rico, que le protege a usted contra ataques a su dignidad y a su honra, y
usted tiene derecho a un centro, a trabajar en un ambiente, ¿verdad? Que sea saludable y donde no haya riesgos a su integridad física y emocional. Y de ahí parte todo, ¿verdad? Entonces, aspectos que no quería yo, ¿verdad?, dejar fuera antes de culminar. El propio protocolo vuelve a dar los ejemplos de lo que se considera o no actos de acoso. Te dice que la propia ley en educación, la propia circular en educación crea, te voy a decir cómo se llama, es una oficina en una unidad de investigación de querella administrativa. Más de lo mismo. Sí. Adscrita a la Secretaría Auxiliar. Bueno, vaya usted a saber si eso funciona o no, pero hay unas funciones de ese coordinador o coordinadora que están en la carta que usted debe saber, porque de ahí usted se puede agarrar para defenderse. Y nada, básicamente el proceso de investigación, lo que son el informe que tiene que haber unas recomendaciones, entonces las medidas provisionales, que obviamente si la denuncia se hace contra un supervisor, debería el supervisor ser la persona objeto de esa medida provisional y no usted. Porque si es usted el que hace la denuncia y luego usted es el que contra usted, supuestamente para protegerle a usted, se toman medidas que afectan sus condiciones laborales, razonablemente usted puede determinar que usted ha sido objeto de represalia por usted haber hecho esa denuncia. A veces que la persona prefiere moverse, hay veces que no, yo no me voy a mover, así que yo estoy siendo el objeto del acoso, pues tiene que ser la persona que me genera, el acusador, es el que tiene que, contra el cual tiene que tomarse la acción preventiva. Y eso pues, en ese balance, ¿verdad? La propia carta circular establece cuando proceden esas acciones preventivas, ¿verdad? Lo que los abogados decimos que son medidas de mitigación, al que todo patrón no está obligado a tomar. También te dice el asunto de los convenios colectivos, que si se recoge protocolo en el convenio colectivo, pues entonces se deja regir por el convenio colectivo. Yo verifico el convenio colectivo de ustedes y no menciono la palabra acoso por ningún sitio. Cómo se expresa el acoso laboral, por lo menos que hayan llegado ya a la división legal. Ahora, a mí me sorprendió la cantidad, esto es una cosa de locos de verdad, o sea, yo al cual se lo puedo decir francamente, esto es una cosa de locos. La cantidad de órdenes de protección de directores y directoras de escuela contra personal docente, de personal docente contra personal docente. ¿Sabe? La primera vez que yo vi eso en mi práctica profesional fue en educación. Eso yo no lo había visto en ningún otro centro de trabajo. Y a mí me sorprendió sobremanera porque el 100% de las veces nosotros tumbamos esas solicitudes de órdenes de protección porque es que no proceden, porque se cae de la mata, que el problema que está detrás es un asunto obrero patronal. O sea, se hace una mala utilización de las órdenes de protección bajo la ley, ¿verdad? Creo que es 281 de acecho, contra el acecho, cuando verdaderamente eso es una cosa que para mí fue como que la expresión máxima de una situación de acoso laboral, tú sabes, y eso por un lado, y por otro lado, pues los casitos estos que estamos teniendo que enfrentar de alegado maltrato institucional, que es como, yo digo que son como las órdenes de protección, ¿verdad? 54 que previene la violencia de género en Puerto Rico. Bueno, que con el grave problema que nosotros tenemos de violencia de género, que se malutilice esa solicitud de protección, que en los casos que de verdad son meritorios o no se emiten las órdenes o se emiten y se emiten vagamente con unas restricciones bien vagas o sin grilletes, etcétera, y no cumplen el propósito de la ley, ¿verdad? Pues entonces, lo mismo está ocurriendo, a mi modo de verlo, con el asunto de las órdenes, de los casos estos de maltrato institucional. Hay una situación real de maltrato institucional, ¿verdad? Porque educación prácticamente está mirándole los derechos todos los días a los estudiantes de este país. Pero que se malutilice esa herramienta que en verdad es necesaria para dirigirla contra el personal docente. Y entonces, ahora todo es maltrato institucional. Es una situación bien preocupante y que ciertamente, pues, usted puede atar directamente al asunto de acoso laboral y muchas veces nosotras nos sentimos como que, ¿verdad? Que estamos amarrados de pies y manos, nos sentimos impotentes cuando usted lo que tiene que hacer a primera que esa situación ocurra, pues usted pique adelante y usted entonces radica ¿verdad? Su denuncia de acoso laboral y así hay dos casos corriendo simultáneamente y entonces pues por lo menos usted no está totalmente desprotegido, que es algo que podemos empezar a aconsejar a las personas mientras el gremio también, ¿verdad? Y junto con otros gremios también, en la medida que esos gremios, ¿verdad? Que quieran ejercer su militancia, pues podamos todos unirnos para poder, ¿verdad? Atacar esa situación.
Porque para mí esas son las dos, digo, de verdad, los escucharé a ustedes, pero para mí, de lo que ha llegado a mi consideración, pues esas son las maneras en que yo observo que se está expresando más el asunto del hostigamiento o el acoso contra los educadores. Muchas gracias por la exposición. Yo creo que a todos los que están ahí, ¿cuánto tiempo hay que esperar para la querella de acoso? Vamos a ir a las preguntas que hay en el chat, pero tenemos que tener un poquito de conciencia de tiempo y queremos también, si la compañera Fuentes Valdivieso quiere, ¿verdad?, decirle algo directamente a la licenciada, alguna pregunta que le surja. Pero ahora estamos cercanos al cierre. El cierre, definitivamente, licenciada, el tema nada más de la carta circular número 39, que es como se llama, pues ya eso amerita un solo taller, ¿no? Y hay muchas preguntas y muchos comentarios, como por ejemplo que hace falta que se escriba en la revista jurídica acerca de las medidas cautelares, que después tal vez, profesora Fuentes, yo le puedo hacer llegar a información desde Puerto Rico de cómo se están aplicando medidas altamente punitivas para los maestros y que en gran medida tiene que ver con el tema de la mala utilización del concepto del maltrato institucional y otras cositas. Pero para ir cerrando y después escoger 2 preguntas o comentarios más, le voy a dejar a la presidenta del sindicato, Eva Ayala, para que cierre un poco ahí qué es lo que hemos hecho recientemente en cuanto al acoso laboral y seguimos con el cierre. Si primero darle las gracias rapidito para no tomar mucho tiempo. Yo creo que la doctora Rocío nos dijo algo, que era que nosotros necesitábamos información porque la información nos da poder, ¿verdad? Y cogí esa frase de ella que me pareció bien interesante. En el caso de la licenciada Delgado, pues nos está dando herramientas de cómo nosotros podemos canalizar a través de la vía legal todo este proceso, pero no podemos dejar a un lado la militancia, lo que nosotros debemos hacer y visibilizar ese proceso, porque algunas veces nosotros creemos que nuestras maestras mayormente conocen cuál es el proceso. Pues miren, tenemos que decirle que la gran mayoría del magisterio puertorriqueño no conoce ni tan siquiera lo que es la carta circular 039. Y tenemos que empezar por ahí, darle las herramientas para que la gente se empiece a defender, porque si tú no conoces tu herramienta, pues ¿cómo la vas a utilizar? En segundo lugar, esto tiene que ir de la mano de esa denuncia pública. Y yo no me quiero ir hoy de aquí sin decirles que ahorita hicieron la pregunta de si se había llegado al Tribunal Supremo o qué gestiones se habían hecho. Yo solamente les puedo decir que en el caso del gremio Educamos, nosotros radicamos, bien que mal, mandamos en el tribunal donde unimos las medidas cautelares con los casos de acoso laboral, porque tenemos escuelas donde tienen 12 y 13 querellas que en su gran mayoría son mujeres. Eso es así. Nosotros tenemos más de 45 casos de acoso laboral, que algunos de ellos ya llevan 3 años y el patrono no ha dado muestras de movimiento. Todo el tiempo ha dicho que está en el área de la investigación, y no sé si tuvieron la oportunidad del 7 de marzo, que nosotros hicimos una conferencia frente al Departamento de Educación, que ya se está convirtiendo en una actividad permanente del gremio Educamos, donde hemos llevado los casos, y lo que hacen es que los casos se han ido multiplicando, no disminuyen. Y le decíamos al secretario allí mismo, me hubiera gustado tener atachada los casos que le traímos el año pasado con los de ahora, y es que tenemos los del año pasado más estos. Ninguno se han resuelto. Ellos lo que han hecho es arrastrar los pies. Hay yo le digo una coletilla que tiene la carta circular, que es que detienen los términos cuando dice por justa causa, y no explican qué es justa causa. Pues parte de la denuncia que hemos estado haciendo es decirle al secretario, aclare en la carta circular qué es justa causa y cuánto dura esa justa causa, porque el mandamos que llevamos al tribunal nos lo paralizaron por la justa causa. Primero nos habían dado la oportunidad de negociar entre las partes, pero el Estado, el Departamento de Justicia, llevó el planteamiento de que necesitaban justa causa y eso lo detuvo. Así que es como que lo devuelve otra vez al proceso administrativo.
Así que el gremio Educamos, ¿verdad? Yo no voy a hablar de los otros gremios, yo voy a hablar de lo que hemos estado trabajando. Y ciertamente le hemos dado mucho cariño, mucho esfuerzo a esto. Nos desgasta, tengo que decirle que sí desgasta, porque tú coger por la noche, a las 11 de la noche, un teléfono donde hay una compañera al otro lado llorando y tú simplemente te tengas que dedicar a escucharla porque aún teniendo la carta circular, aún teniendo muchísimas herramientas, no hemos logrado escalar esto. Así que, ¿verdad? Los deja ahí. Les digo que tenemos que seguir esta lucha, que tenemos que seguir educándonos, que lo que trajiste de manera rápida, no queríamos abusar de ti porque entendemos que esto merece otro espacio donde tenga, ¿verdad?, la gran oportunidad de explicarnos a nosotros y de hacerlo también de manera virtual para que otros puedan beneficiarse de esta experiencia tuya, de la experiencia de la doctora Rocío, de la experiencia que pasamos nosotros. Y no quiero cerrar esta comunicación diciendo que hay cosas buenas también que han estado pasando. A raíz de la denuncia pública, hemos logrado que se coloquen 3 directores en medida cautelar en estos días. Así que eso ha sido bueno, que la escuela Charlie Miner en Caguas, que la denunciamos. Pues miren, lo que nosotros denunciamos fue así de pequeñito, al lado de lo que se descubrió. Pedimos que se fuera allí y no solamente la directora era mala, sino que tenía al hijo allí contratado y no estaba. Tenía una conserje que era su hermana que había sido votada, y lo voy a decir así públicamente porque esto ya se denunció, y tenía a los maestros allí que no les permitía relacionarse ni tan siquiera en la hora del mediodía. Llegaron 3 compañeras de Educamos y tenemos que aplaudirlas y darle la fuerza porque todavía están empezando. Esto está en la etapa investigativa. Pero nosotros le dimos hasta aquí se acabó el relajo. Si la doña no puede estar en la escuela, pues mándela para donde usted quiera, pero no puede estar en esa escuela. Ha habido muchísimos cambios. Esto ha generado muchísimo ánimo de gente de otras escuelas. Incluso recibimos una llamada de una persona que está en Florida a raíz de esa denuncia pública diciéndonos: yo trabajé en el 2019 en esa escuela, me caí. ¿Y ustedes saben lo que le dijo a la directora? Por gordita, te caíste. ¿Entiende? Y ella se fue de Puerto Rico con su familia. Y fue algo bien, ¿verdad?, escalofriante recibir esa llamada, pero también de ánimo porque está dispuesta a hacer declaración jurada, está dispuesta a trabajar en conjunto con nosotros y a darnos el empujoncito que necesitamos. Así que visibilizar el acoso laboral es parte de la tarea que tenemos que hacer, y yo creo que le hemos dado ánimo a otra gente que sigan haciendo el trabajo. Así que estamos queridas, yo creo. Sí. Así que, ¿verdad? Yo creo que seguimos, hay mucho trabajo que realizar. Sí, yo creo que pues muy bien, Eva, no hay nada más que decir como cierre. Si tal vez algún compañero, aquí en los mensajes nos dicen: conocemos tu esfuerzo, Eva, gracias por todo. Hubo una compañera que mencionó también que deberíamos hacer una serie de orientaciones presenciales y virtuales sobre estos temas. Así que yo creo que la Comisión de la Mujer de Educamos se lleva una tarea, ¿no?, de ir recalendarizando y poniendo fecha. Nuevamente agradecerles. Para mí, escucharlas es reconocer que tenemos una tarea muy grande en América Latina de que tenemos que seguir visibilizando el problema de la violencia laboral, y que solamente se va a poder entender, o sea, dejar de verse como algo normal. La violencia en el trabajo no es normal, no es lo que debiera suceder, y que casi siempre, por lo menos en América Latina, las más violentadas son las mujeres. Entonces, por este medio, con cursos, conferencias, conversatorios, es como se va a poder visibilizar un problema tan grande que sí tiene efectos en la salud. Entonces, bueno, pues celebro el trabajo de todas ustedes, que se ve que es arduo y que en este momento tenemos que seguir, no hay de otra. Y bueno, pues muchas gracias de verdad por invitarme, ha sido un gusto, un placer estar con ustedes.
agradezco la oportunidad también, al igual que la doctora, de poder, ¿verdad?, abonar a combatir esa realidad que desafortunadamente enfrentamos todos, realmente, y que seamos agentes, ¿verdad?, de cambio y de transformación, porque si los trabajadores y las trabajadoras tienen un ambiente adecuado de trabajo, pueden realizar sus funciones, en el caso de educación, se beneficia evidentemente de nuestro país completo, porque se beneficia a nuestros estudiantes, se beneficia a nuestras comunidades, se beneficia, ¿verdad?, todo, o sea, la sociedad en su conjunto, y pues ciertamente a eso es a lo que nos queremos dirigir. Miren, pues podemos tratar de tomarnos una foto grupal. Y que quizás en el caso de las medidas cautelares, que son las que van acompañadas con estos asuntos de maltrato institucional, que nosotras tengamos bien presente que según el reglamento de medidas disciplinarias de educación, las medidas cautelares no están supuestas a ser acciones disciplinarias. Entonces se convierten en castigos en sí mismos. Entonces quizá otra estrategia, a la par con la estrategia que describió Eva, de tratar de definir lo que es justa causa está bastante definido por la jurisprudencia. Pero quizá lo que debemos hacer es tratar de que el reglamento de educación limite el tiempo que una persona puede estar en medida cautelar. Porque de la misma manera que si usted es acusado en un caso criminal, y no me quiero entender porque se va a y hablo mucho, pero esto, ¿verdad?, para que lo tengamos claro, de la misma manera que en un caso criminal, la fiscalía puede tener una prueba robusta en contra de una persona, pero hay un término en cuanto tiene que empezar el juicio y terminar el juicio, y si usted no termina en ese periodo, la persona, si está encarcelada, tiene derecho a un habeas corpus, ir para la calle y volver a reintegrarse a sus actividades cotidianas mientras el proceso de adjudicación se termina. Y por lo tanto, pues imagínese usted si eso, pues entonces nosotros debemos también quizás exigir que haya un término específico y que esa educación se tarda 4 años haciendo una investigación, cosa que no tiene ningún sentido, porque si hubiera realmente un problema de maltrato institucional, ¿qué justicia es esa para el estudiante o para la persona que era objeto de ese alegado maltrato? Pues ninguna, no se beneficia a nadie, no se beneficia ni las alegadas víctimas ni se beneficia a la persona que pueda estar injustamente siendo el causado en ese proceso. Así que limitar el periodo que una persona puede estar en medida cautelar puede ser una campaña que ustedes, como miembros de este gremio, pueden lanzar. Muy bien, pues ahora sí, Rocío, gracias.